Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Android con Kotlin en el que estamos viendo la programación orientada a objetos. Es el segundo vídeo que dedico a la programación orientada a objetos en Kotlin. Y bueno, después de haber visto en el vídeo anterior qué es exactamente la POO, para qué sirve, por qué es necesario, etc., vamos a ver en este vídeo ya cuál es la sintaxis de estos conceptos de programación orientada a objetos en Kotlin, cómo se maneja en Kotlin la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos en cualquier lenguaje de programación lleva asociada unos términos que, para aquellos que no han visto nunca esta programación orientada a objetos, pueden resultar un poco intimidantes, ¿no? Por ejemplo, el concepto de modularización o el concepto de polimorfismo o el concepto de ejemplarizar una clase. Bueno, pues puede resultar intimidante, pero en realidad son muy sencillos estos conceptos. Lo que pretendo en este vídeo es ver los tres primeros conceptos que estoy señalando ahora mismo en esta diapositiva sobre código Kotlin. Es decir, vamos a ver sobre código el concepto de clase, qué es una clase y cómo se codifica una clase en Kotlin, también el concepto de objeto y qué es eso de un ejemplar de clase o ejemplarizar una clase, instanciar una clase, que viene a ser lo mismo, ¿no? Pero como digo, todo sobre código Kotlin. Y vamos a empezar con el primero de los términos, conceptos, que es el concepto de clase. ¿Qué es exactamente una clase? Bueno, pues si tuviésemos que lanzar una definición, y esto no es solo para Kotlin, sino para todos los lenguajes de programación que manejan la programación orientada a objetos, podríamos decir que una clase es un modelo donde se redactan las características comunes de un grupo de objetos, ¿no? Cuando leemos libros de programación orientada a objetos, aquí suelen hablarnos con este concepto de clase, cuando lo explican en los libros por primera vez, de la típica fábrica que tiene una máquina que suelen poner los ejemplos de máquina que fabrica galletas, ¿no? Entonces la clase sería esa máquina que troquela, que fabrica esas galletas en serie, y los objetos que pertenecen a esa clase serían las propias galletas, ¿no? Que salen fabricadas de ahí. A mí me gusta poner otro ejemplo que se suele entender bien también, es el concepto de coche. Me imagino que sabréis, y si no, pues os lo digo yo ahora, que los coches hoy en día, pues muchos de ellos comparten cosas. Comparten, por ejemplo, lo que es un chasis y más piezas, ¿no? Es decir, un mismo chasis, una misma base de un coche, sirve para diferentes modelos, pero incluso de diferentes marcas. Hay diferentes marcas de coches que comparten ese mismo chasis, ¿no? Y me gusta poner este ejemplo porque se suele entender, porque digamos que el chasis sería la clase. Es decir, un modelo donde se redactan las características comunes de un grupo de objetos. Varios coches, incluso que pueden ser de diferentes marcas, tendrán una serie de características en común. Pues varios coches tendrán el mismo largo, el mismo ancho, el mismo alto y otras características comunes. Y esas características comunes pueden venir dadas por ese chasis que todos comparten en común, ¿no? Entonces podríamos decir que el chasis podría resultar como la clase, esa fábrica de objetos que saldrán después a partir de ese chasis, ¿no? Y luego tenemos el otro concepto, que es el concepto de objeto. Siguiendo con el mismo ejemplo, pues a partir de una clase, que sería el chasis, podemos fabricar diferentes objetos, diferentes coches, en este caso, que van a compartir pues una serie de características comunes, como decía antes, pues un largo, un ancho, un alto quizás, y algunas otras características comunes que vienen dadas por la clase. Si utilizamos el típico ejemplo de máquina troqueladora de galletas que utilizan en los libros de programación, bueno, pues la máquina que fabrica, que troquela esas galletas sería la clase y las galletas serían los objetos. ¿Qué comparten esas galletas entre sí? Pues que todas tienen las mismas dimensiones, ¿no? Suponiendo que la galleta sea redonda, pues todas las galletas tendrán el mismo radio para al final formar pues galletas iguales o al menos muy muy parecidas entre sí. Entonces, una vez que ya tenemos más o menos claro, ¿no?, el concepto de clase y el concepto de objeto, vemos que una clase pues, puede fabricar infinidad de objetos y todos ellos tendrán pues, unas características en común. Es decir, a partir de este chasis yo puedo fabricar infinitos coches. Eso sí, los infinitos coches que puedo fabricar partiendo de este chasis van a tener todos características en común. Mismo largo, mismo ancho y seguramente otras características, ¿no? Entonces, como ya sabemos lo que es más o menos clase y sabemos lo que es objeto, vamos a ver ahora qué es un objeto exactamente en programación orientada a objetos. Bueno, pues un objeto deriva, pertenece a una clase y los objetos en programación orientada a objetos todos tienen propiedades y todos tienen comportamientos. Recordar el vídeo anterior que la programación orientada a objetos surgió como necesidad de asemejar el código de programación
a lo que nos encontramos en la vida real, a los objetos de la vida real, para que el programador pues le resulte más fácil programar. Esa es la idea, ¿no?, de la programación orientada a objetos. Y esto se traslada al concepto de objeto, ¿no? Es decir, los objetos en la vida real tienen propiedades y tienen comportamientos, características de los objetos de la vida real. ¿Y qué pueden hacer esos objetos? Bueno, pues en programación exactamente igual, ¿no? Siguiendo con el ejemplo del objeto coche, bueno, pues tendrán pues una serie de propiedades los coches que salen a partir de una clase, a partir de ese chasis, ¿no? Bueno, pues todos estos tendrán pues un color, un peso, un alto, un largo y muchas otras características, muchas otras propiedades, y luego van a tener también un comportamiento, es decir, que son capaces de realizar estos objetos, estos coches en este caso. Entonces, pues los coches podrán arrancar, frenar, girar, acelerar y hacer otras cosas. En definitiva, todos los objetos tienen propiedades y comportamientos. A las propiedades en programación orientada a objetos se les denomina propiedades o atributos, mientras que a los comportamientos se les llama métodos o funciones. Y antes de pasar definitivamente a código Kotlin para ver cómo trasladar esto a código, vamos a ver cómo manejar en pseudocódigo pues tanto estas propiedades como esos métodos. Digamos, un pseudocódigo general que podríamos trasladar a todos los lenguajes de programación con matices en cada uno de ellos, ¿no? Para poder acceder, manipular esas propiedades, esos comportamientos de cada uno de los objetos, utilizamos lo que se denomina nomenclatura del punto. Cuando nosotros intentamos acceder o modificar propiedades o atributos de un objeto, lo que hacemos es utilizar el nombre del objeto, punto, aquí viene lo de la nomenclatura del punto, y la propiedad. Es decir, nombre de objeto, punto propiedad, igual a valor de esa propiedad, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo siguiendo con el ejemplo de los coches, ¿no? Renault.color igual rojo, Renault.peso igual 1500, etcétera, etcétera. Esto sería pseudocódigo, es decir, esto de aquí no es código Kotlin, sino una especie de mitad código humano, mitad código de programación que lo podríamos extrapolar con matices a los diferentes lenguajes de programación que manejan la programación orientada a objetos. En cuanto a los comportamientos, cómo poder acceder a los comportamientos de esos objetos, es decir, a qué pueden hacer esos objetos, también se utiliza la nomenclatura del punto. Nombre del objeto, punto, método o función. En este caso, pues aquí tenéis Renault.arranca, Renault.frena, etcétera, etcétera. Así que de esta forma podríamos resumir los dos primeros conceptos de la programación orientada a objetos, el concepto de clase y el concepto de objeto. Traslademos ahora ya por fin esto a código Kotlin. Y para ello pues voy a utilizar una vez más Kotlin Playground. Por supuesto, más adelante utilizaremos Android Studio para utilizar programación orientada a objetos, pero para estos primeros pasos en la explicación de estos conceptos lo vamos a hacer mucho mejor con Kotlin Playground, aunque sea un poco más aburrido y nos cueste, que es lo que os va a pasar, sobre todo a los que veis por primera vez todas estas cosas, nos cueste imaginarnos qué utilidad puede tener esto en una aplicación real de Android, ¿no? Pero eso lo veremos un poco más adelante cuando trabajemos con Android Studio, ¿no? Entonces, vamos con el primero de los conceptos, con el concepto de clase. Recordad que una clase era una especie de fábrica de objetos, ¿no? Es decir, una clase lo que va a hacer va a ser definir pues esos atributos y comportamientos que van a tener los objetos que construirá en un futuro. Propiedades y comportamientos comunes a todos esos objetos. Es como fabricar, digamos, pues esa fábrica de chasis, ¿no? O esa troqueladora de galletas. ¿Cómo se hace esto en Kotlin? Muy fácil. Sigo con el ejemplo del coche. Vamos a crear una clase, a la cual voy a llamar precisamente coche, que se va a dedicar a fabricar objetos de tipo coche, los cuales todos tendrán una serie de características comunes, ¿no? Para hacer esto en Kotlin se utiliza la palabra reservada class y a continuación el nombre que le quieres dar a la clase. Así de sencillo, pues en este caso coche. Por convención, el nombre de las clases debe ir en mayúscula. A continuación, dos paréntesis, lo que se denomina zona de parámetros, y ahora pues abrimos la llave y la cerramos, y con esto pues ya hemos creado nuestra primera clase. Esta clase está vacía, no hace nada, pero es una clase. Ya podríamos crear objetos a partir de esta clase. Claro, serían objetos que no hacen nada y que no tienen propiedades porque no he definido nada aquí, pero los objetos existirían, ¿no? Pero bueno, ya que hemos creado la clase coche, pues se supone que esto será como una especie de plantilla donde se definen pues características y comportamientos de los futuros coches que se fabricarán partiendo de esta clase. Entonces, ¿qué características le vamos a dar? Pues mirad, para empezar, aunque no tenga quizás demasiado sentido, vamos a imaginarnos que nuestra clase coche fabricará coches que todos van a tener el mismo color. Van a ser todos coches de color azul. En ese caso, lo que nosotros podemos hacer es definir la primera de esas propiedades, el primero de esos atributos, que va a ser precisamente color.
dos puntos, y ahora tenemos que definir de qué tipo será ese color. Es decir, var, palabra reservada var, que ya sabemos para qué sirve, nombre que le quieres dar a la propiedad puede ser el que tú quieras, pues yo quiero definir ahora la propiedad color, dos puntos, y el tipo de dato que almacenará esa propiedad. Yo aquí, ¿qué pretendo almacenar? Pues yo aquí pretendo almacenar azul, pretendo almacenar rojo en un futuro, verde quizás. ¿Esto qué son? Son palabras, son textos. Luego entonces por eso le especifico que es de tipo string, ¿no? Y como os he dicho que todos los coches en principio van a ser azules, bueno, pues acabo de definir la primera propiedad para esta clase coche. Vamos ahora con otra propiedad, que va a ser, por ejemplo, el peso, donde vamos a definir el peso de los coches. Bueno, pues esto será de tipo entero. Y nos vamos a imaginar también que todos nuestros coches van a tener un peso de 1500 kilos. Así que, bueno, pues ahí queda definido, ¿no? Vamos a definir otra propiedad más, que va a ser el largo. También va a ser de tipo entero. Y vamos a imaginarnos que todos nuestros coches van a tener un largo de 2 metros, todos, ¿no? Vamos a definir una más, que va a ser el ancho. Esta va a ser de tipo double. ¿Por qué? Pues porque yo aquí pretendo que no sea un número entero. Quiero que tengan un ancho, todos mis coches, de 0,5 metros, medio metro, ¿no? Y lo mismo con el alto, y con esto ya termino. Bueno, pues acabo de definir una serie de propiedades, concretamente 5. Estoy definiendo todavía la última, ¿no? Y esto va a tener, pues por ejemplo, 0,9, ¿no? Casi 1 metro de alto. Es decir, los futuros coches que saldrán de esta fábrica van a tener todos estas características. Todos. Ya sé que no tiene mucho sentido fabricar coches que todos sean idénticos, pero lo iremos mejorando poco a poco, ¿no? Bien. Los coches que van a salir a partir de esta clase, los objetos de tipo coche que saldrán, van a tener también una serie de comportamientos, es decir, qué serán capaces de hacer esos coches. Y para ello, bueno, pues tenemos que definir una serie de funciones o métodos. Las funciones o métodos, como digo, definirán cuál es el comportamiento o comportamientos de esos objetos de tipo coche, es decir, qué serán capaces de hacer. Y yo quiero que estos coches pues, puedan acelerar, puedan frenar y puedan girar. Así que creo una primera función a la que voy a llamar acelerar. Y, bueno, pues aquí, entre las llaves de apertura y cierre de esta función, tengo que programar ese comportamiento. Como estamos empezando, pues simplemente lo que voy a hacer va a ser que imprima en consola, eso será el aceleramiento, ¿no? De estos coches, ¿no? Que imprima en consola, pues estoy acelerando. Estoy acelerando. Evidentemente, si lo fuéramos a hacer en real, pues estas funciones tendrían en su interior, entre la llave de apertura y cierre, más código, sería más complejo, ¿no? También quiero que frenen. Bueno, pues defino otra función a la cual llamo frenar. Y lo mismo, ¿no? Pues mira, para escribir lo menos posible, ya que ya sabéis, aquellos que me conocéis, que yo escribo con teclado fatal de toda la vida, pues estoy frenando, así que utilizo un copia-pega. Y aquí, pues vamos a definir otra función y última, pues que sea capaz de girar, ¿no? Podrías definir las que quisieras. Y aquí pues estoy girando. Y con esto pues de momento termino. De momento, ¿no? Entonces acabo de crear una clase. Voy a juntar aquí líneas para poderlo ver mejor todo. Voy a juntar estas líneas que tengo aquí. He definido una clase coche, la cual pues tiene 5 propiedades y 3 métodos, ¿no? Estos serían las propiedades o atributos, y estos métodos, estas funciones que tenemos aquí debajo, pues serían los comportamientos. Acabamos de crear nuestra primera clase. Ya está. Y ahora, ¿cómo creo esos objetos que pertenecerán a esta clase? ¿Cómo creo los objetos? Bueno, pues para ello nos tenemos que ir a la función main, al método main. El método main ya explicamos en vídeos anteriores en este curso que es la función principal, de ahí el nombre, main en inglés es principal, y es el punto de entrada a partir del cual se ejecuta una aplicación Android, ¿no? Una aplicación Kotlin, mejor dicho. Una aplicación Kotlin siempre va a ejecutarse a partir del método main, es decir, cuando le dé al play, pues el código irá a leer aquí dentro. Y luego, si necesita acceder pues a cosas que hay definidas en la clase, las leerá, pero el punto de inicio es el main. Y es aquí donde vamos a crear esos objetos que van a pertenecer a la clase coche. Es decir, vamos a poner en acción esta fábrica de coches para que empiece a fabricar coches. Vamos a fabricar el primer coche que pertenece a esa clase. ¿Cómo lo hacemos? Palabra reservada val o var. En este caso val, porque no voy a modificar nada. Entonces, pues mi coche 1. Podemos llamar a este coche como queramos. Esto es lo que se denomina nombre de instancia o nombre del objeto. Y lo que estoy haciendo ahora mismo, todavía no he terminado, es instanciar o ejemplarizar la clase coche. Y es tan sencillo como esto. Acabo de crear mi primer objeto de tipo coche. Entonces, esto es lo que se denomina un objeto de tipo coche, el cual se llama mi coche 1. También se le denomina, serían sinónimos,
ejemplar de clase, es un ejemplar de la clase coche, y lo que he hecho con esta instrucción es ejemplarizar la clase coche, que no es ni más ni menos que crear un objeto que pertenece a la clase coche. Cuando leáis un libro de programación y veáis la frase ejemplarización o ejemplarizar una clase, pues lo que están haciendo o a lo que se refieren es a esto, a crear un objeto que pertenece a la clase coche. Este objeto, el cual se llama mi coche1, simplemente por haber creado el objeto, pues ya tiene sus propiedades y sus métodos. ¿Dónde están definidos esas propiedades y esos métodos? En la clase a la que pertenece, en la clase coche. Entonces, mi coche1, aunque aquí no lo vemos, pues tiene, no lo vemos aquí en esta línea de código, pero sí que lo vemos arriba, mi coche1 pues tiene un color azul, tiene un peso de 1500, un largo de 2, un ancho de 0,5 y un alto de 0,9. Y además, mi coche1 es capaz de acelerar, de frenar y de girar. Eso es todo lo que puede hacer mi coche1. Y para poder ver que efectivamente mi coche1 pues tiene un color azul, utilizamos la nomenclatura del punto de la que os hablaba anteriormente. Es decir, necesitamos acceder a la propiedad color de este objeto. Y para ello, pues vamos a decir un println para poder ver el color del coche en consola. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, el color del coche es... dos puntos. Y aquí voy a utilizar una sintaxis no recomendada en principio, pero que ahora la reemplazaremos por la que sí es más recomendada. Pero voy a utilizar, como digo, la nomenclatura del punto. ¿Cómo era esto de la nomenclatura del punto? Pues el nombre del objeto, punto, propiedad. Entonces, pues mi coche1, que es el nombre del objeto, punto, y ahora vendría la propiedad. Y fijaos como en el menú IntelliSense de Kotlin Playground, pues entre todas estas opciones que aparecen aquí, tenemos la propiedad color. Bueno, pues mi coche1.color, ya está. Si yo ejecuto este programa, si no he cometido ningún error de sintaxis, que creo que no, que el programa es sencillo, debería de aparecer en consola el color del coche es azul. Porque esto lo que hace es acceder a la propiedad. Y la propiedad ya hemos visto que es azul para todos los coches, ¿no? Entonces, si yo ejecuto el programa, pues el color del coche es azul. Ahí lo tenéis, ¿no? Y si yo quiero que el coche gire, es decir, quiero hacer girar a este coche, porque una de las cosas que podía hacer el coche era girar, lo que tengo que hacer es, utilizando la nomenclatura del punto, acceder a ese método, ¿no? Entonces aquí lo que hago simplemente es utilizar el nombre de instancia, mi coche1, punto, y ahora pues acceder a esa propiedad que es girar. Ya está, mi coche está girando. Si yo ejecuto este programa me dirá que mi coche es azul y debajo me dirá estoy girando. Entonces si yo ejecuto, pues vemos como efectivamente así es. Aquí tenéis cuál es la propiedad de ese primer objeto y qué es lo que está haciendo ese objeto en este caso en concreto. ¿Por qué aquí he puesto println y aquí no lo he puesto? Y vemos las dos cosas en consola. Porque el println de este comportamiento ya va dentro del propio comportamiento. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es llamar a ese método, el cual lo único que hace, de momento, es imprimir que está girando, ¿no? Mientras que la propiedad no tiene el println, es decir, aquí no hay println en ningún sitio. Si quiero ver el valor de esa propiedad, no me queda más remedio, de momento, que imprimirlo en consola. Bueno, pues esto son las bases fundamentales de la programación orientada a objetos. Como os he dicho antes, esta sintaxis no es recomendable en Kotlin, es decir, utilizar el operador más para concatenar strings con valores. Lo que se suele utilizar es lo que se denomina string templates, es decir, sustituir esto por dentro de las comillas, símbolo $, abrimos la llave y aquí utilizamos la misma nomenclatura del punto, es decir, nombre del objeto, mi coche1.color. Esta sintaxis es mucho más recomendable cuando queremos concatenar cadenas de texto con valores, ¿no? Entonces, si yo ejecuto, pues el resultado será exactamente el mismo, pero utilizando ahora mismo pues una sintaxis mucho más elegante a la hora de trabajar con Kotlin. Y para ir terminando este vídeo, os dije anteriormente que las clases son como esas fábricas de objetos, así que mi clase coche lo que hace es fabricar objetos de tipo coche. ¿Cuántos he fabricado? 1. Pero yo puedo fabricar los que quiera, es decir, si yo cojo esta instrucción y la repito varias veces, cambiando, por supuesto, el nombre de instancia, mi coche 2, mi coche 3, o como quieras llamar a estos coches, mi coche 4 y mi coche 5, pues ahora mismo mi clase coche ha fabricado 5 coches. Estos 5 coches comparten, todos ellos, una serie de características comunes, que son las características comunes que se definen en la clase. Todos estos coches, mi coche 1, 2, 3, 4 y 5, tienen todos el mismo color, el mismo peso, el mismo alto, el mismo ancho, etc. Y me diréis, pues no tiene mucho sentido si vas a fabricar coches. Pues no lo tiene.
pero de momento para explicar esto me viene muy bien. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es permitir que estos coches, cada uno de ellos, pues por ejemplo, tenga un color diferente, o pueda tener quizás un peso diferente, y cosas por el estilo. Pero eso ya veremos cómo hacerlo en el próximo vídeo, introduciendo el concepto de constructor, por ejemplo, ¿no? O también hablando de setters y getters, pero sobre todo hablaré del concepto de constructor. Bien, pues nada más. Vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.